vamos a iniciar, ¿sale? El tema de hoy va a ser vacunas. Adelante, Citlali. Hola, doctor. Buenas tardes. Le quería comentar que no aparecía yo en su primera clase y porque no estaba en... O sea, hubo un problema de lo de... no sé. Y quería saber si ya actualizó la lista porque ya estoy en la lista. Al final de la clase lo checamos, ¿va? Ah, ok, gracias. Porque me tengo que meter así a... Sí, está bien, gracias. Ok, muy bien. Entonces creo que ya se puede ver. Creo que ya el audio está en lo correcto. Entonces vamos a iniciar con lo que es el esquema de vacunación de México. Y para poder iniciar, primero debemos de saber qué es lo que es la vacunación y unos principios generales de lo que es la inmunización, qué vías de administración conocemos y por último el esquema de vacunación ya mexicano, ¿sí? Con cada uno de los puntos que vamos a abordar. Entonces, es muy importante para nosotros que nosotros sepamos para qué nos sirve nuestro sistema inmune, ¿sí? Entonces, es un sistema que se ha ido adaptando y ha ido evolucionando conforme hemos avanzado desde los organismos sin núcleo de los procariotas y luego los eucariotas hasta volvernos seres multicelulares y después ya un sistema con diferentes aparatos y sistemas muy bien diferenciados, como lo somos nosotros los humanos y otro tipo de mamíferos y otro tipo de crustáceos, etcétera, etcétera, ¿va? ¿Qué es lo que nos va a ayudar o qué es para lo que nos sirve la inmunidad, el sistema inmune? Pues bueno, obviamente prevenir infecciones. Eso es lo principal. Las que ya están establecidas, las infecciones que ya están establecidas, nos ayuda a eliminarlas. Nos puede ayudar también ante situaciones de estrés como lo pueden generar los tejidos que se dañan. Nos ayuda a que hagamos una limpia de los mismos, a poderlas fagocitar y después eliminarlas o aprovechar los instrumentos que tenemos todavía disponibles o las cosas, el sustrato disponible para aprovecharlo de mejor manera. Muy importante que nos ayuda a neutralizar sustancias tóxicas
va obviamente a reconocer y eliminar agentes extraños al organismo, como lo puede ser a lo mejor un cuerpo extraño que lo va a tratar de rodear para que no esté haciendo el daño que normalmente o que pudiera estar ocasionando. Y pues obviamente algo muy importante es que va a distinguir lo propio de lo que no es propio. Y esto es en condiciones normales, naturales. Obviamente ustedes ya van a ver que hay enfermedades autoinmunes en el que se pierde esta capacidad de distinguir entre lo propio y lo extraño, y lo propio puede ser distinguido o puede ser detectado como algo extraño y nos genera diversas enfermedades, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos de también saber es cómo se clasifican. La inmunidad se puede clasificar como la celular, que es pues básicamente intracelular, y la humoral, que son reacciones extracelulares y que después se acompañan estos procesos, ¿no? El celular y el humoral se van acompañados en la mayoría de las ocasiones y uno ayuda al otro y viceversa. Entonces, nuestra guía de vacunación de México nos dice que la inmunidad celular controla y limita el proceso infeccioso mediante la inducción de respuesta a microorganismos principalmente intracelulares. Y la inmunidad humoral impide que se instaure la infección y proporciona una respuesta ante microorganismos principalmente extracelulares. ¿Alguien me puede dar ejemplos de esto? Bueno, recuerden que es importante participar, ¿va? Hay una manera, la más conocida, la humoral, en el que las inmunoglobulinas que producimos en el cuerpo ya van con ciertos, digamos, mecanismos de detección de lo que no es propio, ¿sí? Y hay inmunoglobulinas específicas que nos ayudan a pegárseles a estas bacterias o a estas proteínas, estas toxinas, que se pegan a ellas y nos evitan que generen la acción para la que están destinadas a causar daño, ¿sí? Y de la inmunidad celular, pues obviamente el ejemplo más clásico es de la tuberculosis, ¿no? Que cuando hay la fagocitosis o el internamiento de los bacilos hacia las células de este target, pues llegan las células de la defensa y lo que hacen es tratar de destruir a los bacilos para tratar de eliminar y de detener la propagación del mismo, ¿sí? Y eso es aquí abajo una tablita donde nos dicen, muy importante, los linfocitos TH1, los diferentes tipos de respuestas o ejemplos que podemos tener sobre las respuestas inmunes dependiendo si es celular o si es humoral. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo debo de saber? Bueno, hay un proceso activo por el cual podemos desarrollar la inmunidad y hay un proceso pasivo por el que también la podemos desarrollar, ¿sí? Cuando hablamos de una inmunidad, del desarrollo de la inmunidad mediante un mecanismo activo, es cuando se elaboran los propios efectores de defensa por el individuo por activación del sistema inmune. Entonces, lo más natural para lo que nosotros podemos generar una respuesta activa de la inmunidad es cuando nos infectamos, ¿sí? A un niño se infecta o se enferma de una neumonía y como ya está en contacto con el patógeno, pues empieza a desarrollar una respuesta inmunitaria, tanto celular como humoral, para tratar de detener o de defendernos sobre las bacterias, normalmente Streptococcus pneumoniae, para tratar de erradicarlo y para evitar su propagación, ¿sí? Esa sería una manera natural. La otra, que sería la artificial, es justamente la vacunación, en la que nosotros de manera deliberada estamos inyectando alguna sustancia, algún toxoide, alguna partícula de algún agente específico para tratar de generar una respuesta inmune, ya sea humoral o celular después, que nos ayude a prevenir la infección, ¿sí? Que desarrollemos alguna infección o alguna enfermedad. Y también tenemos el desarrollo de la inmunidad, pero de manera pasiva. Y esta dice que es una protección dada por la transferencia de anticuerpos producidos por otro individuo. Y ahí que tenemos la natural, que normalmente la vemos a través del paso de inmunoglobulina a través de la placenta hacia el bebé por parte de la mamá.
o a través del calostro, que es, como ya lo saben, es la primera leche materna que se genera, que es muy rica en inmunoglobulinas, y esto también se considera como un tipo de inmunidad pasiva. Y la artificial, que es cuando ya aplicamos algún tipo de suero antitoxina o de algún fármaco humanizado, que sean el antídoto para algunas intoxicaciones, por ejemplo, o el uso de la gamma globulina, ¿sí? La gamma globulina humana que se utiliza para trastornos autoinmunes, pero también nos ayuda para ciertos procesos infecciosos, pero principalmente son autoinmunes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, siempre que nosotros inoculamos con una vacuna a nuestro paciente o a nuestro individuo, lo que va a hacer es que se van a activar las células CD4, ¿sí? Las células CD4 van a ayudarnos a que empiecen a partir de la creación o del estímulo de la producción de interleucina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, van a activar las células B y las van a convertir en plasmocitos, ¿sí? Y estos plasmocitos van a tener la capacidad de poder producir distintos tipos de inmunoglobulina. Y esta inmunoglobulina, como ya lo saben, hay diferentes tipos de inmunoglobulinas, pero estas inmunoglobulinas van destinadas a activar y a favorecer la respuesta inmunológica y a pegarse para opsonizar al agente causal de la patología o de lo que no se reconoce como propio en el cuerpo. ¿Sale? Una disculpa. Continuando con lo que posteriormente vamos a ver, hay diferentes tipos de vacunas y probablemente ustedes ya hayan escuchado en algún momento de lo que se trata esto, pero ahorita lo vamos a dejar un poquito más claro, ¿va? Entonces, de los tipos de vacuna que se aplican en México, vamos a dividirlos en 4. La primera va a ser una vacuna viva atenuada. ¿Qué significa que está atenuada? Que puede tener, son las características del virus o de la bacteria, pero se han encontrado cepas que no son malignas, pero que comparten, digamos malignas no, sino que en condiciones normales no generan la enfermedad o no son patogénicas, sino que se ha encontrado la manera de que comparten, o estas bacterias comparten características con la cepa que sí puede tener alguna patogénesis, y de ahí se trata de inyectar esta bacteria o este virus y tratar de generar una respuesta inmune muy similar a como si tuviéramos la infección. Ese es un tipo. El otro tipo es cuando ya por ingeniería genética, o por algún trato de los medios celulares de las bacterias o de los virus, por alguna situación ahí, intencionadamente se inactivan las características patogénicas del virus o de la bacteria. Y entonces es justamente la bacteria que hace la enfermedad, pero ya tiene una modificación propiamente la cepa y ya podemos decir que es poco probable que genere la enfermedad, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado cuando estemos hablando de estos y a quienes tenemos que vacunar con este tipo de vacunas, ¿sí? Porque no son aplicables para todos los pacientes. Después vamos a tener las que son subunitarias. Esto quiere decir, la subunitaria, que vamos a tener pedazos del patógeno, del virus o de la bacteria, vamos a tener pedacitos, entonces nuestro cuerpo va a detectar esos pedacitos y va a poder generar inmunoglobulinas o una respuesta inmunológica celular contra esos pedacitos que si en algún momento llega la bacteria completa,
pues ya tenemos partes para sus receptores, para sus adhesinas, para sus fimbrias, etcétera, 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 ¿va? Y por último tenemos los toxoides, que los toxoides, como su nombre o el sufijo oide nos dice, es similar a la toxina, ¿no? Entonces nos ponen o se aplican vacunas que tienen la capacidad de imitar a las proteínas que generan la enfermedad de principalmente las bacterias, ¿sí? Entonces es una parte similar de las proteínas que generan la enfermedad, pero no es la proteína en sí. Entonces, de ahí en más, ya tenemos cierta respuesta inmunológica, ya nuestro sistema lo reconoce como no propio y empieza a generar estos mecanismos de defensa, ¿vale? Esta principalmente se da para la inmunidad humoral. Entonces, para irlos clasificando, vamos a empezar con lo que nosotros tenemos de nuestro esquema de vacunación y lo vamos a ir viendo poco a poquito, ¿va? Entonces, tenemos las vacunas vivas atenuadas, que ya les dije, es un patógeno que es similar al que produce la enfermedad o puede ser por medio de ingeniería, perdón, está, digamos, como atontada, ¿sí? Está debilitada. Estas bacterias aún se pueden replicar y como les decía, es casi idéntico a la infección natural, pero no tan grave como las que lo pudieran ocasionar, ¿sí? Te pueden generar otro tipo de problemas, pero generalmente no tan graves como la enfermedad contra la que estamos vacunando. El ejemplo más clásico de las bacterias en este caso sería el bacilo de Calmette-Guerin, que este es un bacilo que es muy similar al bacilo, a la Mycobacteria tuberculosis, ¿sí? Al Mycobacterium tuberculare. Y entonces se aplica al nacimiento, etcétera, y es por lo que todos nosotros, los que nacimos en México, tenemos nuestra ulcerita ahí en el brazo derecho, ¿sí? Esta es la encargada, la BCG. Y otros ejemplos de vacunas vivas atenuadas son en los virales, la del sarampión, la de la rubiola, la antipoliomielítica de tipo Sabin, la antiparotiditis, antivaricela y antifiebre amarilla. Estas últimas, bueno, sobre todo esta última, la antifiebre amarilla, no está en el esquema de vacunación nacional de ley, ¿sí? Es de las extras que se pueden aplicar. De las inactivadas, como aquí les había puesto, es el patógeno que está inactivado y normalmente puede ser por modificaciones genéticas, por calor o por formalina, ¿sí? Y lo que van a generar estos son la respuesta humoral, o sea, la creación de anticuerpos, pero no nos va a ayudar con la inmunidad celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya están básicamente las bacterias inactivadas o los virus inactivados. Entonces, nosotros vamos a tener ejemplos de este tipo de bacterias inactivadas, la antipertussis de células enteras, la anticolérica parenteral y la anticolérica oral. Estas últimas dos, las del cólera, no están dentro del esquema de vacunación estricto. Son solamente para países asiáticos o si va a viajar a lo mejor a adultos o niños, se puede aplicar, está dentro de las extras. Y de los ejemplos virales tenemos la de la antiinfluenza, antipoliomielítica parenteral, anti-VPH, antirrábica y antihepatitis A. Antirrábica no se coloca a menos de que sean los casos que ya conocemos con células Vero, y antihepatitis A tampoco está dentro del esquema obligatorio de vacunación, pero sería muy importante colocarlo. Les pido una disculpa porque empezó a llover por mi casa, entonces a veces se va la luz y si me desconecto o algo, yo les aviso por WhatsApp, pero mientras voy a continuar.
Sigo aquí, solo fui a extender mi ropa. No, no se crean, fui a cerrar una ventana. El tipo subunitario, el tipo 3, vamos a estar hablando de lo que les mencionaba, porciones de patógenos, ¿sí? Solo son partecitas del virus o de la bacteria. ¿Y esto qué nos va a ayudar? Pues bueno, principalmente vamos a tratar de aislar polisacáridos o proteínas que están dentro del virus o no dentro del virus, bueno, propiamente lo que forma la parte más externa del virus, que puede ser la cápsula, tanto de bacterias como de virus. Y pues normalmente sabemos que están hechas por proteínas o polisacáridos y en algunos otros tipos de bacterias tienen capas que pueden contener algunas partes de lípidos, pero generalmente son polisacáridos o proteínas. Y esto la importancia que tiene es que se trata de aislar la parte más inmunogénica del patógeno para que esto nos puedan ayudar a generar, bueno, más bien generemos una respuesta inmune contra ello, que es la parte que permite muchas veces que se interiorice o que es lo que irrita al sistema, a las células que están destinadas a dañar. Y entonces ya tenemos, digamos, ya conocemos cuál es la parte que genera la enfermedad o que nos ocasiona el estrés en las células. Entonces se empiezan a generar inmunoglobulinas contra esa parte y pues ya no permite que la bacteria o el virus hagan su daño como deberían de hacerlo, ¿va? El ejemplo más clásico de cómo reaccionan nuestras células contra los polisacáridos del Streptococcus pneumoniae. Y esta respuesta, como les decía, es independiente de las células T, porque hay otro tipo de células que también se encargan de generar estas inmunoglobulinas, ¿va? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las puras inmunoglobulinas se van formando después de que los agarra la célula, la helper, activa los linfocitos B, se convierten en células plasmáticas, se especializan y empiezan a producir las inmunoglobulinas y pues básicamente lo que hacen es empezar a atacar estos sitios o a producir copias y copias de inmunoglobulinas contra el patógeno o la parte más inmunogénica del patógeno y pues evita que hagan su daño como lo haría normalmente. ¿Qué ejemplos tenemos de estos? Pues bueno, dentro del esquema de vacunación, las bacterianas antineumocócica de 23 serotipos, la anti-Haemophilus influenzae tipo B y la antimeningocócica. Importante, la antimeningocócica no se coloca, digamos, de manera muy peculiar, a menos de que tengamos ciertas especificaciones o que seamos factores de riesgo. Pero, por ejemplo, es muy importante que probablemente ustedes no lo sepan todavía, pero creo que ya llevaron microbiología o la están llevando, no estoy seguro. Conocer que Haemophilus influenzae es una bacteria, no es lo mismo que la influenza, ¿sí? Y de las virales tenemos la antiinfluenza, que es el virus fraccionado, y el antígeno de superficie recombinante de hepatitis B. Entonces, la antihepatitis B son vacunas y la influenza son unitarias de los virales. De las bacterianas, Haemophilus influenzae y la neumococo de 23 serotipos. Y por último, tenemos los toxoides, que regularmente son porciones de patógenos, pero normalmente, como les había dicho, hablamos de las toxinas, ¿sí? De la toxina del tétanos, ¿sí? Del Clostridium tetani y del Corynebacterium diphtheriae, que es la toxina, que es la difteria, ¿sí? Que nos causa difteria. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos de este tipo de vacunas? Muy bien, pues tenemos las vacunas TDAP y DTAP, que son las que van combinadas, ¿sí? Con la hexavalente o que la tenemos agregada con la hexavalente, anteriormente la pentavalente, SRP, no, perdón, SRP no, la TDAP, etcétera, etcétera. Y se le pueden agregar los adyuvantes que aumentan la activación de células presentadoras de antígenos. Hay mayor cantidad de moléculas coestimuladoras y ahí sí se activan las células T. Muy bien. Entonces, lo que habíamos visto antes era como a la Mickey Mouse.
y aquí es como te lo pone el manual de vacunación, ¿sí? Esto es lo que ya ustedes estarían leyendo, que afortunadamente pues ahorita lo podemos desmenuzar porque hay tiempo y pues están chiquitos, ¿no? Entonces esto ya lo vemos. Esto sería importante que si le pueden tomar un screenshot, les vendría bien para que sepan los tipos de vacunas que hay y las combinaciones que se pueden presentar y ya ustedes ahí juegan, ¿no? Con eso. Pues bueno, tenemos diferentes vías para aplicar las vacunas. Normalmente las personas asocian vacuna a inyección y tienen razón, porque de las 3 tipos de vías por las que se pueden aplicar las vacunas, 3 son con inyecciones y una puede ser oral, pero cuando es oral, pues al menos yo cuando estaba pequeño, que hace mucho tiempo, pues me encantaba, ¿no? Entonces, aquí las tenemos. La vacunación oral, que principalmente es la antirrotavirus. La intradérmica, que esta se puede aplicar con una especificación muy importante de cómo debe de estar colocada la aguja para que puedas llegar a la dermis y no se convierta en subcutánea, etcétera. Muy importante para el BCG. La intramuscular, que esas son para vacunas que están inactivadas con adyuvantes y tiene que ser una inyección profunda, como lo puede ser la de la hepatitis B. La subcutánea, que nos ayuda mucho a colocar o hacer un plieguecito en el brazo de los pacientes para que se pueda aplicar de mejor manera. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ustedes, muchos ya lo saben, ya pueden empezar a cobrar de esto, a 30 pesos las vacunas o las inyecciones, pero deben de saber cómo se colocan y aprender los cuadrantes. Aquí no les pongo a propósito el de la pompa, porque ustedes pues ya lo pueden investigar, pero es importante que la técnica se la sepan y sepan los lugares en los que se puede aplicar la vacuna en caso de no estar disponible alguna. ¿Por qué? Pues imaginemos que hay un niño que tiene siringomelia o que tiene alguna patología en el que no se desarrolló el brazo derecho, ¿no? Que es donde nos dice la guía que se puede colocar la vacuna del BCG. Ah, bueno, pues hay ocasiones especiales o hay parámetros especiales donde también se puede aplicar en otros lados. Eso no lo vamos a ahondar tanto porque eso es más ya de pediatría y esta es pura introducción. Y pues debemos de saber que la parte de los niños menores de 18 meses que más músculo tiene no son los brazos, sino que es el cuádriceps, ¿va? Entonces, por eso se eligen algunas vacunas colocarlas en la pierna. Y es importante que se da por esta situación, porque todavía no están desarrollados bien la región deltoidea, no está bien desarrollado el bíceps, entonces se tienen que poner en la piernita. Fuera de esa edad, se pueden poner ya en los brazos, siempre y cuando haya una adecuada masa muscular, ¿va? Y esto es el esquema de vacunación actualmente en México, ¿sí? Este es el esquema que ya tiene las hexavalentes y los nuevos contenidos, incluyendo la del COVID. Y por ahí hace falta, bueno, es que todavía no está como tal, pero valdría la pena ahí que agregáramos la del VPH, ¿no? Que sería una excelente noticia para las mujeres y para los hombres, porque es la principal causa de cáncer cérvico-uterino en las niñas y pues el principal hospedador pues somos los vatos y a los vatos también nos puede generar problemas, pero es muchísimo menor la incidencia de tener cáncer de pene en hombres que a las mujeres con el cáncer cérvico-uterino, ¿va? Entonces, aquí yo lo que les digo siempre es muy importante y ustedes lo que sepan es que si se fijan, todos los meses son pares, ¿sí? Todos los meses son pares. Entonces, de la parte, todas son importantes, obviamente, pero de esta parte, apréndansela porque todos son pares. Entonces, todos se lo pueden aprender muy fácilmente y lo vamos a ir desmenuzando. Y de esta parte, solo hay una que no va a ser par, que va a ser la de la influenza, ¿sí? Esta de la influenza porque se aplica primero a los 6 meses y después dice a las 4 semanas de la primera dosis, esto es a los 7 meses.
Y como aquí todos somos en México papás muy responsables, no antivacunas, pues evidentemente ya saben que las respuestas de sus preguntas es la única vacuna que es impar, va a ser la de, la de la influenza. Y si se quieren ver muy estrictos, pudieran decir que pues el 1 tampoco es par. Entonces, las del nacimiento, esas sí son de cajón, que ustedes se las aprendan y que sepan que al nacimiento, pues son las otras dos que no son par, pero pues todas las demás son par, ¿no? Muy bien. Ahí se me fue esa. Entonces vamos a empezar con las vacunas, ¿va? La BCG. Esta es de las más importantes. ¿Contra qué vamos? Contra la Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué es importante esto? Si yo me vacuné contra la tuberculosis, ya no me va a dar tuberculosis, ¿verdad? Sí, no, ¿y por qué? Alguien que participe. Según yo, sí puede dar, pero Mira, no va te a voy a dar ser la como, Patricia, te voy a dar la palabra, Patricia, y después va a seguir Víctor, ¿sale? Te escuchamos. según yo, sí puede dar, pero va a ser como una enfermedad menos agresiva que si no se hubiera vacunado. ¿Ok? ¿Qué dices tú, Víctor? Pues prácticamente lo mismo, de hecho, que su cuerpo, como ya conoce, pues si se pone la vacuna, pues ya su cuerpo ya reconoce la Mycobacterium tuberculosis, entonces ya está preparado para darle frente a esta bacteria y ya no sufre como tantos efectos adversos, se podría decir, o es más fácil controlarla. ¿Ok? Estrella, adelante. Pues es lo que nos había dicho las vacunas vivas atenuadas, que tiene pues la bacteria, pero son como cepas parecidas, que no enferman de la misma manera que la cepa que pues sí enferma pues así mal, pues. Ok. A ver, Estrella, te voy a hacer una pregunta, aprovechando que fuiste la última. O sea, no lo tomes como algo malo, ni nadie, aquí todos estamos aprendiendo y a mí me gusta mucho que participen. ¿Te acuerdas qué ocasiona la tuberculosis? O sea, ¿qué es la tuberculosis? Pues principalmente pues tos, ¿no? O sea, una tos pues, muy grave. Ajá. Am, Ahorita pasas tú. mm, la verdad no recuerdo más. Ok. Adelante, Víctor. Pues provocó una infección en las vías aéreas, de hecho, que sobre todo en los alvéolos, que son las estructuras más funcionales, que, bueno, no me acuerdo muy bien, pero creo que se comienza a concentrar ahí, pues, pus y todo eso, y eso es lo que causa el daño. Y como los alvéolos son la estructura funcional para hacer el cambio de gases, pues, afecta de esa manera. Ok. A ver, Diana. Y bueno, yo quería comentar que uno de los síntomas principales de la tuberculosis es que los pacientes suelen tener expectoraciones o, por ejemplo, flemas con sangre, y esa parte es muy común, es sumamente contagioso y pues cuando una persona se detecta que tiene tuberculosis, tiene que estar aislada por el riesgo de contagio hacia los demás. Muy bien. Ahí les va. Todo lo que dijeron está correcto. Pero ¿qué creen? La tuberculosis, si bien su hábitat preferido es el pulmón, también puede infestar otras regiones. La que más nos interesa a nosotros es la meningia, ¿sí? Y también existe la tuberculosis que se llama miliar, que esa normalmente puede estar diseminada alrededor del intestino principalmente, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es que en México es un lugar endémico de tuberculosis. Hay muchos pacientes con tuberculosis, ¿sí? Y hay muchos lugares, sobre todo en las poblaciones no urbanizadas, también las urbanizadas, pero en las no urbanizadas, y pues como nosotros, ¿no? Que de Cutlajo, pues ahí tenemos a
don Pedrito, que en las mañanas pasa con su carreta y nos tose en la cara, y pues probablemente él cocina con leña, vive en el campo, etcétera. Entonces es muy probable que tenga tuberculosis y que sea un paciente que es solamente portador. El problema con los niños no es que los niños que viven en el campo la necesitan más, no, todos lo necesitamos, pero no nos va a proteger de manera, no quiere decir que lo tengamos, no quiere decir que no podamos desarrollar tuberculosis pulmonar, no, pero como bien lo dicen, nos ayuda a estar mejor preparados contra eso, pero principalmente sí evita que tengamos la tuberculosis meningia. Es muchísimo menos probable que los pacientes vacunados que están expuestos al bacilo de la tuberculosis vayan a desarrollar una infección diseminada como la puede ser meningia o miliar. Entonces, por eso se aplica. Y también tiene, digamos, métodos por los cuales se tiene que aplicar y también tiene una, digamos, fecha de caducidad, porque por eso les digo, se pone al nacimiento, ¿sí? Y de aquí a que desarrollamos la tuberculosis, pues pueden pasar tiempo, como aquí lo vemos. Miren, la transmisión puede ser a través de la expectoración, alimentos o transplacentaria, ¿sí? Al momento del parto, principalmente, de la cesárea. Y de esto necesitamos una incubación que puede ir desde 4 a 12 semanas, y para que presentemos la enfermedad tuberculosa pueden pasar desde meses o años, ¿sí? Años. Entonces, esta es la importancia. Y esto es un esquemita muy a la Mickey Mouse de qué es lo que pasa cuando nos infectamos del Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que como bien lo dijeron, pues su principal target o su célula target es el pulmón, les gusta el aire, pero no quiere decir que aunque les guste el aire no puedan estar en otros lados del cuerpo, y eso es lo que lo hace principalmente peligroso. Y una característica muy importante que tienen estos bacilos es que son intracelulares, o sea, les gusta vivir dentro de las células de los alveolos o las células de la defensa, les gusta estar ahí. Entonces, por eso se generan reacciones inflamatorias de tipo nodulares, porque como no es tan efectiva a veces la manera en la que se puede destruir por el sistema inmune, lo que dice el sistema inmune es, pues bueno, a lo mejor me va ganando, pues lo que debo de hacer es primero limitar el daño. Entonces voy a generar un nódulo, voy a modificar mi tipo de células y lo voy a enjaular, ¿sí? Entonces voy a generar una jaula para que de ahí en adelante las que ya están infectadas ahí estén, pero voy a evitar que salgan. Y ese es un problema también, porque en los pacientes que están sanos, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí se va a mantener. Pero cuando tenemos un episodio de inmunodeficiencia, una anemia, una malnutrición, algún procedimiento, algún padecimiento oncológico, o no se diga VIH, pues estos nódulos se pueden reactivar. Entonces las células de la defensa se van cansando, se van agotando, empiezan a crecer los bacilos de la tuberculosis y ¡pum! Otra vez tenemos la enfermedad, cuando a lo mejor desde niños ya teníamos ahí el nodulito y estaba guardado, ¿no? Estaba bien encapsulado, pero perdemos esa capacidad inmune por alguna otra situación y entonces ahí se puede reactivar, ¿sale? Esto es lo que les decía, muy importante. Lo que debemos de evitar es la tuberculosis sistémica o miliar, que nos puede dar principales síntomas: anorexia, fiebre, tos, sudoración nocturna y falta en el crecimiento de nuestros niños, ¿sí? Esto es raro, afortunadamente es raro encontrarlo, no imposible de encontrar, pero afortunadamente por la vacunación cada vez es más raro. Y la tuberculosis meningia, que sí es altamente fatal, también es raro, pero es altamente fatal, pues tiene 2 periodos, ¿no? El periodo 1, vamos a ver al niño como si estuviera enfermo, pero no sabemos por qué. Eso es lo difícil, ¿sí? Porque en el periodo 1 puede tener la evolución, cuando se dice insidioso, es que no es claro. Está presente, pero no da alguna característica en específico. ¿Por qué? Fiebre intermitente, puede tener vómito, irritabilidad, anorexia, cambios de conducta ya te orienta hacia otro tipo de patologías, y pues lo puedes ver apático y puede durar con este periodo de 1 a 2 semanas. Y después ya, cuando está el periodo número 2, ya ahí sí tenemos signos meningios o signos de que hay una inflamación de las meninges, ¿sí?
¿Cómo qué es? La rigidez nucal, los signos de Kernin y Brudzinski, episodios de convulsiones, etc. Y en el periodo 3, este ya es cuando ya definitivamente no es el que tiene la mayor mortalidad, porque los niños ya se presentan con alteraciones neuronales o neurológicas muy importantes y que va a ser muy difícil que podamos tener o sacar adelante un paciente sin ninguna complicación, ¿sí? O sea, generan secuelas y son secuelas a largo plazo, ¿sí? Como lo pueden ser, pues principalmente las crisis convulsivas, la presencia de hidrocefalia, cuadriparesia, alteraciones de los pares craneales y el retraso en el desarrollo psicomotor y en el desarrollo mental. Muy bien, entonces, ¿qué es la BCG? Pues bueno, es un bacilo específicamente que crearon los doctores Calmet y Guarín, de los cuales ellos, digamos, trataron la micobacteria de las vacas, el Mycobacterium bovis, ¿sí? Y vieron que era muy similar la Mycobacterium bovis con la micobacteria que afecta a los humanos, el tuberculosis, y pues dijeron, pues podemos tratar de hacer cierta comparación, tratar de crear nuestra vacuna, que también puede ser efectiva sin necesidad de inyectarles directamente la Mycobacterium tuberculosis, y pues se dieron cuenta que era muy efectiva, ¿sale? Entonces el bacilo de Calmet-Guerin no es Mycobacterium bovis como tal, pero sí tiene muchos componentes del Mycobacterium bovis, ¿vale? Y aquí son las presentaciones que viene, las vacunas que están presentes en el esquema de vacunación. Una es la de Tokio y la otra es de Moscú. Y pues eso, bueno, se le llama de Moscú, pero está hecho en la India. Y esto nos ayuda a poder disminuir lo que viene aquí en las tablitas verdes, ¿sí? Nos da contra la TB pulmonar desde un 44 hasta un 99% de prevención, o sea, de que evitemos tener una tuberculosis pulmonar. Y miren, la vacunación neonatal proporciona un 82% de protección, y en niñas y niños en edad escolar la protección va a llegar a ser hasta un 64% después de que se aplica la del nacimiento, ¿eh? Esto no es que la tengas que dar una segunda dosis, una tercera dosis, no. Y de las formas extrapulmonares, de la TB meningia se puede reducir hasta un 73%, ¿sí? Y la incidencia de TB miliar se redujo hasta en un 77%, ¿sí? Y miren, la duración del efecto protector puede variar dependiendo de cada persona, desde 10 a 60 años. Entonces, eso es muy importante y por eso es muy importante que nosotros vacunemos, insistamos a los papás, ahora que hay una gran ola, inclusive en el personal de la salud, de tener papás, y cuando digo papás me refiero a papá y mamá, antivacunas, porque son enfermedades que son prevenibles, o sea, por lo menos las enfermedades más graves, ¿sí? Las situaciones más graves, las que pueden acabar con la vida del niño, y solo es llevarlos a vacunar porque son gratis. Y bueno, ya evidentemente que ahora que somos Dinamarca, pues tengamos las vacunas disponibles, ¿no? Entonces, estos son qué es lo que pasa si no le aplico la vacuna o cuándo es lo que tengo que tener la vacuna. Entonces, si no se vacuna de recién nacido, que se debe de poner, como ya les digo, antes inclusive de que se vayan de alta del hospital, deberíamos estar vacunando a los niños siempre y cuando tengan un peso mayor de 2,000 gramos, que son 2 kilos, podemos aplicar la vacuna. ¿Qué pasa si no le puse la vacuna? ¿Ya no se la tengo que poner? Pues bueno, esto ya es muy variable, pero hay ciertos lineamientos que nos dice la guía. ¿Por qué? Porque como les digo que es ubicuo, muy probablemente si el niño después de un año vive en el campo, etcétera, las condiciones sociales, el niño muy probablemente va a tener ya el contacto, y si ya tuvo el contacto con el Mycobacterium tuberculosis, pues ya va a servir de poco prevenirle, porque esto es prevención, esto no es
Las vacunas no atacan la enfermedad, ¿sí? O sea, previenen que te dé una situación grave, pero si ya no te la pusiste y ya te infectaste, el tratamiento ya no es con vacunas. El tratamiento ya es con los medicamentos asociados para tratarlo, que en este caso serían antifímicos, que son pues antibióticos de ciertas características importantes y especiales. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no se vacuna de recién nacido, tenemos que tener, si tiene algún contacto del año de edad, lo tuvo o no, y los menores de 5 años que no hayan tenido contacto previo, le colocamos la vacuna y pueden tener una reacción local intensa como una úlcera o una linfadenitis supurativa que se llama BCG-itis. Y excepcionalmente a menores de 14 años que no hayan sido vacunados, pero tienes que tener evidencia de que ese niño tiene radiografías negativas o que no se le vean nódulos, la historia clínica de no haber estado con tosedores crónicos, a lo mejor no cocinar con leña, que nadie de sus abuelitos haya tenido problemas pulmonares y verificarlo con un cultivo de Lowenstein-Janssen, que es de donde crece la Mycobacteria tuberculosis, y pues ver si cumple todo eso, ponérsela. Pero ¿qué es lo más probable? Que si no se pone al nacimiento, el niño muy probablemente ya va a estar en contacto con, ya debió de haber tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis, porque les digo, es ubicuo. Este es un poquito de las actualizaciones en lo que es la vacuna. Y pues bueno, aquí es qué es lo que esperamos cuando aplicamos la vacuna, qué hay que esperar para que los papás no se asusten. Bueno, el 90 y 95% de los vacunados presentan reacción local. Y esta reacción local es eritema, induración y dolor, seguido por una cicatrización en los siguientes 3 meses. La secuencia esperada tras la aplicación es una pápula edematosa inmediata, que es cuando se inocula ahí de manera intradérmica el bacilo. A las 2 a 3 semanas aparece una mácula roja, de las 3 a las 4 la mácula se va a endurecer, de las 4 a las 6 surge un nódulo eritematoso, y en 1 a 2 semanas más puede aparecer un abscesito, que es como una espinillita, o una pequeña úlcera con salida de líquido seroso. No se requiere lavar, no se requiere de algún antibiótico especial o algún antiséptico especial, solamente agua y jabón y decirle a los papás, es normal, eso le pasa por la vacuna, no se preocupe, señor. ¿A quiénes no le tengo que poner? Bueno, a las pacientes que están embarazadas, no le debo de poner a los pacientes que estén inmunosuprimidos, esto sea con alguna enfermedad oncológica y en general con algún tratamiento por una enfermedad genética, autoinmune, que lleve la necesidad de utilizar inmunosupresores, en lactantes que tengan obviamente VIH, pero si están con tratamiento antirretroviral y están en condiciones adecuadas, a ellos sí se les puede colocar, ¿sí? Siempre y cuando se encuentren con niveles bajos de copias. Y precauciones, pues hay que saber el tratamiento para la tuberculosis y no hay que colocar otra vacuna al nacimiento o cuando se vaya a colocar en la misma extremidad que donde se puso la vacuna de la BCG. Ahora vamos con la hepatitis. Permítanme un minutito.
Perdón, ¿alguien sabe cuánto tiempo nos da el Meet? Se supone que si es institucional no debe tener límite, sin embargo, Meet así por sí solo da un total de 1 hora y después de eso marca como la llamada terminará en 15 minutos y un contador. Se supone que para todos. Sí, es que justamente, gracias Oscar, eso es lo que me había pasado porque yo también tenía entendido que no teníamos límite, pero casi siempre me avisa. Entonces, voy a tratar de terminar hoy antihepatitis B, ver la hexavalente y la siguiente clase terminamos de ver todas las demás porque sé que es un tema largo y necesito dividirlo en dos porque también es demasiada información, ¿va? Pero continuando con hepatitis B, acuérdense, BSG y antihepatitis B, las dos vacunas que se tienen que poner al nacimiento, al nacimiento. Entonces, ¿qué enfermedad nos causa? Pues la hepatitis B, ¿no? Es producido, que seguramente ya conocen, hay diferentes especies de la hepatitis B, de la hepatitis, que pueden ser A, B, C, D y E. La hepatitis C está muy asociada con el desarrollo de cáncer, la hepatitis B de la hepatitis y también nos puede dar cierto otro tipo de patologías, también se ha llegado a asociar a cáncer, no tanto como la hepatitis C, pero la A, la B y la C son, digamos, las más importantes o las más prevalentes, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser? Pues tiene un abanico de un espectro clínico muy variable, que puede ir desde ser asintomático o presentarse como con síntomas, ¿sí? Cuando es asintomático es un problema, porque a lo mejor estamos perdiendo oportunidades muy importantes para poder ayudar al paciente, pero cuando es sintomático, pues también no creas que es tan bueno, porque es cuando ya te está generando el daño a los hepatocitos, ¿va? ¿Y esto qué es lo que causa? Pues una inflamación aguda del hígado, que puede presentarse inclusive a generar una necrosis hepatocelular fulminante, que afortunadamente es poco probable, pero existe el riesgo, ¿sí? Y pues de manera crónica nos puede producir cirrosis hepática, cáncer de hígado y pues evidentemente una insuficiencia hepática. Las hepatitis es difícil que podamos distinguir las unas de otras, o sea, no puedo saber en un momento dado si es hepatitis A, si es hepatitis B, si es hepatitis C, D o E, que normalmente la D y la E van combinadas con alguno de los B o los C, pero clínicamente no es posible determinarlo, ¿sí? Para esto se necesitan estudios de laboratorio y saber si tiene el antígeno de superficie presente, si el capsular, si tiene el core, es diferente. Eso ya lo van a ver en sus clases de fisiología o fisiopatología, que probablemente fisiopatología ya lo estén llevando. Entonces, aquí lo importante es conocer que en la fase aguda, el niño puede presentar anorexia, vómitos, dolor muscular, malestar general, o, como les decía, una hepatitis fulminante, que son los casos más graves y esos son los que lamentablemente fallecen, pero afortunadamente son el menos. Antes de que estén ictéricos, pueden presentar también algún tipo de artritis, artralgia, erupciones maculares y trombocitopenia. Importante, la hepatitis B puede presentarse en cualquier otro rango de edad. En el neonato, muy probablemente no puedas notar ni la artritis ni la artralgia, pero a lo mejor sí las erupciones, ¿sí? O la anorexia, el dolor muscular, el malestar general. Y en el crónico, pues es cuando ya tenemos los antígenos de superficie positivos después de 6 meses, ¿sí? Y quiere decir esto cuando tenemos, dependiendo los anticuerpos que estén presentes en el suero, que son las personas contagiosas o no, y cuando tienen se está hablando de que hay una replicación activa del virus, o sea que todavía no estamos mitigando, que todavía no, nuestro sistema inmune no ha podido mitigar esta replicación, y pues somos infectantes, ¿sí? La tasa de infección va a ser inversamente relacionada con la edad de la adquisición. Y pues hay otros factores que nos dicen qué tanto se puede volver una persona infectante. Una vez que esté instaurada la hepatitis, el tratamiento debe de ser con terapia antiviral, ¿sí? No es negociable. Este es el culpable de de la hepatitis y ahí tenemos
los diferentes tipos de antígenos que puede haber en el suero, contra superficie, como aquí les puse HBsAg, HBcAg, que es el core, por eso es la C del core, que es la nucleocápside. Y bueno, es ubicuo, también está en todos lados. Está en todos lados, obviamente hay partes más endémicas, y el humano es el único reservorio. O sea, pueden darle besos a su perro si quieren y no les va a dar hepatitis B, porque no es el reservorio los perros. Les va a dar otras cosas, pero hepatitis B no. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, espérenme porque creo que se va... ¿Qué pasó? Sí lo están viendo también bien, ¿verdad? Sí lo siguen viendo bien. Sí. Es que se me cerró a mí la... Qué raro. Raro. Esperen un segundo, ¿eh? Es que no lo puedo mover. No sé por qué No se preocupe, Doc. Ha habido problemas con el Meet en cuanto a las presentaciones desde hace una semana aproximadamente. Ok, porque me dejó de presentar. O sea, sigo estando en el Meet, pero ya no me deja presentar lo que tenía abierto. Déjame ver por qué. Creo que lo puedo resolver rápido. Solo lo vuelvo a abrir. Ok. Ahí está. Denme un segundito. Un segundito. Ok, ya. Perfecto. Perdón, ¿eh? Ahí está. Ok. Entonces, ¿cómo nos infectamos? Pues a través de sangre o fluidos corporales infectados. Entonces, pues en los recién nacidos, pues puede ser a través de del paso del niño por el canal del parto o en la cesárea, si no se tiene un buen cuidado, o pues a través del semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué también puede pasar? Mecanismos de transmisión, pues está la transmisión perinatal o vertical, la parenteral, percutánea y permucosa, que esto normalmente se da con aquellos que comparten sus agujas cuando se drogan. Por eso yo les recomiendo que siempre lleven las suyas. Un contacto sexual sin protección adecuada y transmisión horizontal o contacto interpersonal que pudiera ser inclusive el amamantamiento, ¿no? Entonces, tiene un periodo de incubación en medio, o sea, la media es de 75 días. Adelante, Regina. Perdón, una pregunta. ¿A qué se refiere con la transmisión horizontal y vertical? Cuando es vertical, hablamos de que es al momento del nacimiento, ¿sí? O sea, que la mamá se lo puede pasar al hijo cuando está naciendo o al momento de que está embarazada, ¿sí? Por eso es como vertical. Como el niño está abajo, por así decirlo, yo siempre lo asocio así. Como el niño está abajo, la mamá lo tiene y se lo está pasando cuando todavía no nace el niño. Pero también se lo puede pasar a través de la leche materna, ¿sí? Esa es una transmisión horizontal. O sea, que ya está nacido el niño, ya no es parte del cuerpo de la mamá, pero aún así se puede infectar. Por eso el VIH también se puede transmitir de manera vertical, o sea, propiamente por alguna ruptura de los vasos, etcétera, la mamá le pasa sangre al niño sin querer y por ahí puede infectarse, o cuando horizontal, cuando el niño ya nació, pero la mamá lo amamanta, ¿sí? Esa sería la definición. Ok, gracias, doctor. De nada. Entonces, puede variar. La media es de 75 días, pero puede ser tan pronto como 30 días o tan tardado como 180 días para incubarse el maldito. Tiene una tasa de transmisibilidad, o sea, de volverse infectante un paciente un mes antes del inicio de los síntomas o un mes después del inicio de los síntomas. Y todas las personas somos susceptibles a infectarnos de hepatitis B, ¿sí? Pero lo que nos ayuda, pues, es la inmunidad. Y para la inmunidad necesitamos vacunarnos, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos en qué momento se vacunó el niño,
porque obviamente nos va a generar cierto tipo de reacciones y podemos tener anticuerpos que podemos pensar que están positivos, ¿sí? Si no sabemos en qué momento de la vacunación existió o cuánto tiempo de esto se generan este tipo de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se elabora la vacuna de la hepatitis B? Pues bueno, esto es ADN recombinante que se cultiva dentro de unos hongos. Los hongos, la especie de levaduras, de las levaduras, que son los que dicen ahí, ¿sí? Y pues este frasquito tiene normalmente varias dosis. Está en presentación única o en el multidosis. La unidosis es la que se genera normalmente o se coloca en la vacuna hexavalente. Y la multidosis es la que se coloca en la vacuna, es la que se coloca sin vacuna, o sea que es la propia, la que se pone al nacimiento. ¿Por qué? Porque en la hexavalente no podemos colocarle todas las otras 5 al niño recién nacido, ¿sí? Es importante que la primera vacuna, la primera vacunación contra hepatitis sea solamente de hepatitis. Y que digan, oye, pero la hexavalente tiene la hepatitis, la razón es esa, que el sistema inmune no está bien desarrollado para generar la inmunidad contra las otras 5 bacterias o virus que nos brinda protección la hexavalente, por eso se pone solamente y se sigue produciendo solamente la vacuna contra la hepatitis, ¿sí? Y esta tiene una eficacia del 90 al 95% de memoria inmunológica, por aproximadamente 20 años. Pero es muy importante que ustedes no se confíen. Ahora bien, para saber qué contraindicaciones puedo tener, pues bueno, yo lo que debo de saber es que si voy a aplicar una monovalente o si tengo en mi centro de salud, ahí en Villa Miseria, no tenemos la hexavalente y tengo que combinar la pentavalente con la hexavalente, bueno, aquí el manual nos dice, bueno, si es monovalente, de este lado a su mano izquierda, es que muevo el otro ratón, una vacuna de virus de la hepatitis B después de 24 horas y después a los 2 y 6 meses si son mayores de 2 kilos y si son menores de 2 kilos y se vacunó, tiene que ser a los 2, 4 y 6 meses. ¿Sale? Y cuando el peso al nacer está por arriba, se puede aplicar dentro de las primeras 24 horas. Y si es menos, dentro de las primeras 24 horas de vida, pero muy importante, 2, 4, 6 y 18 meses con la combinada, con la hexavalente, ¿sí? Y muy importante, no se debe de vacunar a un niño menor de 29 semanas de gestación o que tenga menos de 1.500 gramos de peso hasta 6 a 8 semanas de vida extrauterina. O sea, me tengo que esperar, es el único momento en el que me espero, si es que no se ha muerto el niño, de 6 a 8 semanas, o sea, de mes y medio a 2 meses para poderlo vacunar contra la hepatitis B y tiene que completar lo que les había dicho previamente. Este es un poquito el cuadrito para que si quieren tomarle screenshot y alguien lo quiere leer con más detenimiento, ciertas contraindicaciones e indicaciones que pueden verse dentro de la consulta o del que puede llegar si llegan a tener algún cuadro de hepatitis en algún niño y cómo lo tendrán que vacunar, ¿sale? Y ahora bien, ya para terminar, que todavía no terminamos, pero es como la parte más difícil, vamos a hablar de la hexavalente. Afortunadamente ya hablamos de la hepatitis B, entonces en esa ya tenemos una menos. Bien, como les dije, nos va a proteger contra 5 cosas. Bueno, contra 6 cosas, de las cuales una ya la vimos, que es la hepatitis B, ¿sí? Ahora vamos a ver las otras 5 protecciones que nos brinda la hexavalente. Primero, esta vacuna se empieza a aplicar a los 2 meses, ¿sí? La hexavalente. Empezamos a aplicarla a partir de los 2 meses y ahorita vamos a ver cada cuándo se lleva el refuerzo. Primero, nos protege contra la difteria. Es una enfermedad que afortunadamente ya a ustedes no les va a tocar ver si seguimos con un adecuado esquema de vacunación. Espero que así sea, ¿sí? Pero los principales motivadores de que vacunen, pues van a ser ustedes.
sobre todo los que vayan a ser pediatras. Y los que no, de todos modos, los que se queden como médicos generales, los que se vayan a hacer una maestría, los que hagan un doctorado, los que se ganen el Nobel, siempre digan que vacunen, háganme ese maldito favor. Entonces, ¿qué es la difteria? Pues es una enfermedad ocasionada por Corynebacterium diphtheriae. Y este es un bacilo aeróbico que produce una toxina que es la que genera la enfermedad, ¿sí? Es una afectación de las vías aéreas superiores y tenía una mortalidad de uno en cada 5 menores infectados por esta en México, ¿sí? Afortunadamente, el último caso reportado en México fue en 1991, o sea que desde que yo nací ya no ha habido difteria. ¿Qué produce? Dolor de garganta, malestar general, irritabilidad, fiebre y escalofríos como cualquier otra faringoamigdalitis. Ese era el problema. Pero después generaba algo que era muy característico de la difteria, que son las membranas grisáceas que se adherían a la faringe, como en la foto. Y la faringe, amígdala, súbula y paladar blando. Y la característica es que si tú tratabas de despegarlas, sangraban, ¿sí? Sangraban. Bueno, esta tiene una distribución mundial. O sea, el Corynebacterium diphtheriae se encuentra en todos lados, pero tiene una prevalencia tenía una prevalencia por generar más infecciones en los meses más fríos, o sea, en el invierno. No existe en el perro, pueden besar a sus perros. La transmisión es humano-humano por, normalmente lo que ya sabemos, las gotitas de flush que te tosan en la cara, etc. La incubación puede tardar de 2 a 5 días o hasta 10, ¿sí? Y se transmitía hasta 2 semanas después de la infección en las personas que no estaban tratadas y 6 semanas en aquellas que tuvieran tratamiento con antibiótico durante al menos 4 días. Todos estamos expuestos a esta bacteria, pero como seguimos expuestos porque está en todos lados, que nos hayan vacunado de chiquitos nos hizo tener una respuesta inmune adecuada contra y no generar la difteria. Y pues obviamente es lo que al final decimos, ¿no? Que la vacunación reduce el riesgo. Segundo, el tétanos. ¿Qué lo causa? El Clostridium tetani, que es una bacteria, ¿sí? ¿De qué se encarga esta bacteria? De generar una toxina, que esa toxina actúa sobre la placa neuromuscular. ¿Y qué es lo que genera? Espasmos musculares, ¿sí? Entonces, genera una parálisis, pero no es una parálisis flácida, es una parálisis en... ¿Y esto qué generaba? Pues que la espasticidad, evidentemente, nos iba afectando distintos grupos musculares hasta llegar al problema más serio, que sería el diafragma o los músculos torácicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, en general, espasmos musculares dolorosos y tónicos, normalmente se inicia en los músculos maceteros, que para los que no llevaron morfología, pues son los que están en la mandíbula, y por eso nos generaba lo que son los famosos trismus, como aquellos que en la noche rechinan las muelas porque están muy estresados por estudiar medicina, o una característica muy especial que es la risa sardónica, ¿sí? Después se va extendiendo hasta el cuello y al tronco, produciendo los opistótonos o el tétanoespasmo, hasta llegar al espasmo laríngeo, ¿sí? Y esto era lo que produce la muerte o la severidad en estos pacientes. En el neonatal se presenta entre el tercer y el 10º día de vida y tienen incapacidad para succionar, irritabilidad y dificultad para deglutir. ¿Por qué creen que esto antes se generaba mucho o era más prevalente? ¿Alguien tiene alguna idea? Podría ser porque antes, bueno, me imagino que por el poco uso de corrige, la principal causa por la que da es por, no sé, si te cortas con algo que está oxidado, ¿no? Es cocido con algo infectado. Adelante, Diana.
Bueno, anteriormente en la historia de la salud pública, pues no se tenía efectivamente un adecuado control de sepsis y antisepsis de los materiales quirúrgicos. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacían era que cortaban con uno y así se iban con otro e incluso llegaban a oxidarse esas piezas. De hecho, incluso llegó a haber muchísimas muertes maternas en muchos hospitales porque no había ni siquiera lavado de manos. Correcto. Adelante, Valentina. No, pues sí, igual, o sea, por el mal, la higiene de los instrumentos, no sé, a la hora de cortar el cordón. ¿Y alguno de ustedes cree que actualmente pueda pasar? Sí, a Sí, lo mejor si hay un mal higiene del instrumento como tal. Sobre todo en dónde. En zonas rurales, por ejemplo, o zonas donde todavía, bueno, hay parteras que todavía no están bien capacitadas, hay muchas que mis respetos, pero sí, sí creo que hay zonas rurales donde no a materiales para poder desinfectar estos instrumentos, pues también puede llegar a suceder. Sí, me da mucho gusto que todos hayan en equipo llegado a la respuesta correcta, porque sí, es muy prevalente que, bueno, no es muy prevalente, pero antes era muy prevalente que las parteras principalmente que no se dejaban enseñar, porque una cosa es que queramos enseñarles y otra es que ellas lo quieren hacer y dicen, no, es que toda mi vida yo lo he hecho así y pues así voy a seguir y no me importa lo demás, pero sí, efectivamente, el riesgo, antes por eso se hizo como varias campañas de tratar de concientizar a las parteras de que no dejaran de hacer su labor, porque es muy buena y es muy loable, pero que sí tuvieran el conocimiento adecuado de que por qué no valía la pena o no era lo adecuado que con las tijeras con las que cortaban el pollo, en la noche se fueran a cortar el cordón umbilical de los niños, ¿sí? Y eso afortunadamente pues ha disminuido la incidencia, además de la vacunación, evidentemente, ¿sí? Y acuérdense que inclusive la vacuna del tétanos es una de las vacunas que se les ponen a las mamás. O sea, por ley, cuando está embarazada, se le tiene que poner la vacuna del tétanos para evitar que si llega a complicarse o algo y se encuentra en una zona rural o donde sea, se vaya a exponer al tétanos, porque sí es muy feo que se muera un niño, que se muera un bebé, ¿sí? Para la mamá es lo peor que le puede pasar. Pero es peor que se muera una mamá y que un niño se quede sin mamá. O sea, es todavía peor eso. Entonces México trata de evitar que haya niños sin mamás. Adelante, Diana. Incluso a nivel económico eso nos llega a afectar como país, ¿no? La muerte materna hace que incluso pues tengamos menos acceso a ciertos préstamos que nos pueden hacer otros países como para desarrollarnos en otro tipo de cuestiones. Y si no mal recuerdo, sí es algo en lo que se fijan muy puntualmente todos los países en el índice de muertes maternas y sobre eso basan mucho cómo Es está desarrollado. correcto, es un factor muy importante para medir la salud de un país, medir la calidad de salud de un país es súper importante. Por eso, los códigos Mater están bien establecidos y se cuida mucho la mortalidad materna. De hecho, se investiga cada muerte materna. Hay peritos que se dedican a investigar por qué falleció, porque son indicadores que son problemáticos para el gobierno. Entonces, no es tanto porque les interese mucho a las mamás, les interesa, obviamente sí les interesa, pues, pero tiene un trasfondo, o sea, no todo es por buena onda, es porque no debe de haber, no debe de existir y tiene que ser un caso que se conozca muy bien para brindarle todo lo que se pueda hacer. Y bueno, la tablita que les pongo, la distribución está en todos lados y principalmente en las regiones rurales o donde están con mucha población y en áreas tropicales o subtropicales. Aquí sí, no le den besos a su perro, por favor. ¿Cómo se transmite? Pues el Clostridium tetani entra al cuerpo a través de alguna herida que está contaminada, ya sea con la tierra, con algún objeto que esté contaminado, con excreciones de los perritos, de los gatitos, etcétera, pero nunca va a ser de persona a persona. Entonces, de preferencia, no se les arrimen a alguien que esté enfermo por otras condiciones
para llegar a ver a un paciente con tétanos, en teoría, pero recuerden que pues en México hay popó en todos lados, hasta en los tacos. Entonces, mejor traten de sí alejarse, ¿sí? Entonces, el periodo de incubación varía desde 3 días como mínimo hasta 21 días máximo, 8 en promedio, pero en los neonatos tiene un promedio desde 4 días hasta 14, con un promedio de 7, ¿va? Entonces, la susceptibilidad, principalmente los recién nacidos de madres no vacunadas o con esquema incompleto contra tétanos, y en los adultos no vacunados o con esquema incompleto. Afortunadamente, espero que todos los de aquí tenemos. Yo que soy egresado del CUCS, en primer semestre nos obligaban a vacunarnos contra el tétanos. No sé si esta práctica se utilice en Cutlajo, desconozco, pero es una muy buena práctica porque ustedes van a estar en contacto durante al menos los próximos 10 años con bastantes pacientes o bastante material que pudiera, digo, poco probable, pero mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y pues las mamás, desde el momento en el que ellas reciben su vacunación, adquieren una inmunidad transitoria con duración de aproximadamente 5 meses, ¿sí? O sea, las madres adquieren la vacuna, la protege 10 años y ellas le pasan estas inmunoglobulinas al niño y lo cubre al niño hasta 5 meses. Puede ser menos, pero de que al nacimiento, si la mamá se vacuna antes de que nazca el niño, pues lo va a proteger también, pues al menos o cuando mucho, 5 meses, ¿sí? Pero la infección natural, esto es muy importante, no confiere protección contra exposiciones posteriores. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos, porque te puede dar una vez y te puede volver a dar, ¿sí? Vamos con otra, tos ferina. Esta es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis y produce esta enfermedad mediada por toxinas y por los cilios que tiene, o las fimbrias más bien que tiene esta bacteria, ¿sí? Estas fimbrias lo que hacen es que les permiten adherirse o engancharse a los cilios de nuestro epitelio respiratorio. Y lo que hacen estas fimbrias es paralizar los cilios, lo que impide que podamos hacer un adecuado barrido de las secreciones que se generan en el epitelio pulmonar de nuestro tracto respiratorio. Y también generan toxinas que afectan a los linfocitos, por lo tanto, también disminuye la respuesta inmune. La tos ferina se divide en 3 fases. La fase catarral, que dura de 1 a 2 semanas, con síntomas de vías respiratorias altas, coriza, rinorrea, estornudos, o sea, muy vagos de cualquier enfermedad de la vía aérea superior, y presenta una tos leve e intermitente que puede llegar a ser más notoria por la noche. Después de esas 2 semanas, sigue la fase paroxística, que son de 4 a 6 semanas. Aquí ya se vuelve una tos muy característica de la tos ferina, ¿sí? Es una tos que es espasmódica severa y que está en accesos. Acceso significa que de repente está normal y empieza a toser, pero no tose 2 veces. Empieza a toser al menos 5 golpes, ¿sí? 5. Eso es muy característico. La tos es emetizante, o sea, produce el vómito, produce cianosis, entonces es una tos emetizante, cianosante en accesos y con estridor inspiratorio. Estridor inspiratorio se le conoce como gallo, ¿sí? Esa es la característica de esa tos. ¿Por qué? Porque tosen 5 veces en acceso, 5 golpes al menos, y luego hacen el... ¿Sí? Eso es a lo que se le conoce como gallo. Después de esas 4 a 6 semanas viene la fase de convalescencia. Este es muy importante porque puede ser de 2 a 6 semanas o más, hasta 90 días o hasta mucho tiempo más. Y ahí es cuando gradualmente van disminuyendo los síntomas. Este sí me ha tocado verlo. Y es no hay muchos. Llegó a haber algún brote, creo que hace un año. Afortunadamente yo ya soy cirujano, entonces ya no estoy en el área de urgencias. Pero dentro de mi
formación, pues estuve como pediatra, entonces me tocó ver 2 casos, ¿va? Entonces tiene una distribución mundial, tiene brotes que se producen 3 a cada 4 años. El último que me acuerdo yo que vi en las noticias fue en diciembre, noviembre del año pasado. Y pues bueno, el reservorio son los humanos y pueden darle beso a los perros. La transmisión pues es con gotitas de flush, que son pues los aerosoles que se van generando después de la volatilización de las bacterias, y tiene un periodo de incubación de entre 7 a 10 días, como una media de 7 a 10 días, con un rango que va desde 4 hasta 21 días. ¿Cuándo me puedo enfermar? Pues bueno, desde la etapa del catarro hasta 3 semanas de comenzar los paroxismos de tos, que son 21 días aproximadamente, según las semanas que pusimos, ¿va? Y cualquier persona nos hemos enfermado, pero principalmente los menores de 5 años son los que son más probables que se infecten o que generen esta enfermedad y con síntomas graves. ¿Por qué? Porque el tamaño de la vía aérea de los niños es muchísimo más pequeña, entonces es muy probable que se bloqueen, es mucho más fácil que ellos se llenen de secreciones y les cause una neumonía severa, etcétera, ¿sí? Y pues bueno, los bebés están protegidos con el paso de los anticuerpos maternos a través de la placenta, porque les digo, está en todos lados. A lo mejor a Valentina le dio hace 2 semanas, pero como ya está grande y si la vacunaron de chiquita, pues no le pasó nada. Y si decide embarazarse, pues su bebé va a estar protegido, por lo menos después de haber nacido por 2 meses. Por eso es importante que la hexavalente se aplique a los 2 meses, porque después de esos 2 meses ya no va a estar protegido y necesitamos que siga teniendo ahora una inmunidad por parte de él mismo, no dada por la mamá. Y luego vamos a hablar de nuestro primer virus, ¿vale? La poliomielitis. Esta, afortunadamente, si alguien es de fuera, probablemente tenga algún conocido, inclusive algún familiar, que tenga alguna secuela de la poliomielitis, ya probablemente ya grandes, mayores de 55 años, 60 años, cada vez, a lo mejor cuando ustedes den clases como yo, ya no les va a tocar que sus alumnos conozcan la poliomielitis o conozcan a alguien que tuvo poliomielitis, y pues esto es completamente diferente al tétanos, ¿sí? Porque esta es una enfermedad que primero es viral, que también causa parálisis en las personas, pero esta parálisis es flácida. ¿Por qué es flácida? Porque afecta las astas neuronales de la médula, ¿sí? No la placa neuromuscular, ataca las astas, ¿sí? O sea, como tal, ataca tejido, ¿sí? Es producido por una familia de los enterovirus que se llama Picornaviridae, y hay 3 tipos antigénicos: el Brunilda, el Lansing y el León. Y afortunadamente se ha detenido desde 1999 la propagación del poliovirus. ¿Cómo pueden notar que una persona tiene secuelas de polio? Normalmente caminan chuequito, ¿sí? Caminan chueco, tienen una extremidad más corta que la otra porque se infectaron de niños. Entonces, la vía de entrada, pero es muy marcado, ¿eh? No digan, mi amigo camina chueco, tiene polio. No, o sea, es muy marcado con un acortamiento de la extremidad. La vía de entrada del virus, pues evidentemente va a ser oral y se va a multiplicar en los ganglios linfáticos de la faringe, el tracto gastrointestinal, y de ahí va a irse al torrente sanguíneo hasta llegar a su sitio target, que son las astas de la médula. Y ahí va a empezar a destruir las células nerviosas. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, o pasaba más bien, hay fiebre, malestar, cefalea, o sea, hay cosas que son muy como vagas, pero si ya vemos que tiene rigidez de cuello, espalda, con o sin parálisis flácida, aguas, porque ya estamos hablando de que si es en niños, pues pudiera ser inclusive, y no vacunados, pues una meningia, que sería difícil, o sea, no difícil, pero sería fácil hacer la diferencia, pero también nos da síntomas neurológicos, o sea, de que algo no va bien, o pues una polio, ¿no? Entonces, la enfermedad, cuando tienen un curso bifásico, tienen una enfermedad leve, que es de 2 a 5 días de duración, con síntomas muy vagos, fiebre, malestar, vómitos, y después
puede presentar después de los 5 días la rigidez de la nuca, el dolor muscular o la parálisis flácida, que en estos casos es asimétrica, asimétrica. ¿Y qué más hay? La podemos dividir cuando hay afectación espinal paralítica, con debilidad muscular y parálisis que predomina en los miembros inferiores, que es la más rara, que es la más prevalente, o la grave, que es la vulvoespinal y la vulvar, que es ahí cuando empieza pues ya la médula, ¿no? El bulbo raquídeo, el puente, etcétera. Son las formas más graves y pues obviamente como ahí se encuentra en el puente y en el bulbo raquídeo se encuentran los centros apnéustico y neumotáxico para controlar la respiración, pues se ven afectados, paralizados y pues estos pacientes requieren de ventilador. La distribución es mundial, sobre todo en las zonas templadas durante el verano y el otoño. Afortunadamente, pueden seguir haciendo los besos con los perros. Necesitas para infectarte, pues básicamente comer caca, ¿sí? Eso es lo que tienes que hacer. Además de, o sea, y les digo que caca hay en tacos, en el sirloin, en el Sonora Grill, o sea, hay en todos lados, así es que no se quieren infectar, no coman. Ah, tienen que comer, entonces vacúnense. O también vía transplacentaria o secreciones respiratorias, porque acuérdense que los primeros datos que da son de una infección de vías respiratorias superiores, aunque después se va gastrointestinal y después llega a la médula. ¿Ah? Incubación, una media de 7 a 14 días con un límite de 4, como menos, y máximo de 40. O sea, es mucho tiempo. Y el poliovirus, pues esto ya se los dije, transmisión y transmisibilidad, puede ser en secreciones faríngeas 36 horas, en ese 72 horas después de la infección, y el máximo riesgo de contagio, eso sí, es de 2 a 3 días antes y 6 a 7 días después de la aparición de los síntomas. Todos estamos expuestos, principalmente los menores de 5 años, para la génesis, para la facilidad en la que pueden atravesar y llegar ahí a las astas neurales, a las astas espinales, perdón. Y pues si nos dio, pues afortunadamente ya no nos va a poder volver a dar. Y la vacunación. Adelante, Valentina. Profe, una pregunta. Bueno, no sé si también sea un medio de transmisión, pero de que cuando nazca el bebé, que algunas ocasiones, pues tal cual aspire popó, ¿también puede ser? ¿Que aspire popó de la mamá? Sí. Ay, pues sí puede pasar. O sea, si lo pones así, sí. Pero es raro que aspire popó de la mamá. Normalmente lo que los bebés aspiran es el meconio, pero es popó de él mismo. Pues ahí. Ah, ok, sí, perdón. No sabía si era el meconio o el de la mamá. Y cuando es el meconio no pasa. No, definitivamente no. Sí, pero fíjate, sí puede, si la mamá nunca se vacunó, es de una etnia, digamos, con una población limitada o que están más aislados o que no se aplican las vacunas, etcétera, por alguna cuestión, puede pasar que la mamá se infecte, o sea, que llegue algún periodista a hacer un reportaje o algo y él pues traiga el polio y pues se le ocurra, pues, no sé, que se enferme, él ya está vacunado, no le va a pasar nada, pero él sí puede ser transmisible, ¿sí? Entonces, no desarrolla la enfermedad, pero sí puede propagarla. O que empiecen a descargar basura en el río desde algún otro lado y pues ahí sí es más fácil. Entonces, si les llega a ellos y se infecta la mamá, puede infectar al niño. O sea, vía transplacentaria sí se puede infectar el bebé. ¿Vale? Gracias. ¿De qué? Ok, llegamos a la siguiente bacteria, que es el Haemophilus influenzae tipo B. No es virus, este es Haemophilus influenzae del tipo B. Entonces, también nos produce una infección de vías respiratorias, sobre todo en personas menores de 5 años. También puede ser causa de bacteremia, meningitis, neumonía y neumonía complicada con empiema. Además de otitis media aguda, sinusitis, epiglotitis, artritis séptica y celulitis en los casos más graves, pero esta todos la tenemos.
todos la tenemos, en algún momento todos nos infectamos, pero afortunadamente como nos vacunaron nuestros papás o nos infectamos y no nos morimos ni desarrollamos una enfermedad grave, espero, pues ya no nos va a volver a dar más que como si fuera un simple resfriado, por así decirlo, ¿sí? Entonces, la vía de entrada de esta bacteria es la nasofaringe y pues puede colonizar nuestra nariz, nuestra bella nariz, todo el tiempo y no nos causa ningún problema. ¿Cuándo es cuando vienen los problemas? Cuando tenemos una infección viral, nuestro sistema inmune se dedica a atacar la infección viral, nos debilitamos un poquito y ahí viene y al ser oportunista, pues empieza a reproducirse más y ya nos empieza a generar problemas. Muy bien. Entonces, las vacunas contra la Haemophilus influenza del tipo B reducen hasta el 90% el riesgo de infección invasiva en los niños y se produce una inmunidad comunitaria. La distribución que tiene es mundial, como les dije, afecta, los síntomas principalmente son de niños menores de 5 años y tiene su pico máximo entre los 8 y 15 meses de edad. Entonces, tengo un niño, soy un amigo antivacunas, mi exalumna Valentina acaba de tener a su bebé, tiene 9 meses, yo que soy antivacunas, voy y quiero saludar al bebé y le quiero dar un beso porque tiene unos cachetotes. Pues peor, ¿no? Entonces no le den besitos a los bebés de preferencia o que sean personas vacunadas principalmente con buena higiene, guapos, no sé, pero tengan cuidado cuando tengan a sus hijos. Entonces, el medio de transmisión pues es directamente con las gotitas de flush porque vive en la nasofaringe, o sea, estornudarle al niño y o toserle, etcétera, ¿no? La incubación, miren, esto tiene algo muy importante porque las bacterias, digamos que si no están en su medio, sobreviven pocas horas en los fomites, pero pocas horas depende el tiempo, poco para que se contagie o poco para que se muera. Entonces, 1 hora puede ser para alguien mucho, para estos casos es poco, ¿sí? Entonces, afortunadamente, después de iniciar el tratamiento antibiótico, las bacterias desaparecen en 1 a 2 días. El problema es darle el tratamiento adecuado y saber que no es una infección viral, ¿sí? Que inician como infecciones virales. Todo el mundo la tenemos y la mamá nos protege con los anticuerpos que nos da, o sea, Valentina le está pasando a su bebé anticuerpos que hasta los 2 meses, hasta cuando mucho 6 meses, si no lo quiere vacunar, va a estar protegido. Después yo, que también soy antivacunas como ella, voy a llegar, le voy a dar un beso a su bebé y se va a morir en pocos días. El de la hepatitis B ya lo vimos. Ya lo vimos. Y para la siguiente ocasión vamos a iniciar a partir de la triple bacteriana. ¿Vale? Bacteriana, no viral. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. Muy bien. No, ninguno. La sesión de hoy estuvo un poquito más larga. Afortunadamente nadie se durmió, o si se durmieron no me di cuenta. Entonces, sin más por el momento, les deseo una excelente semana. Que pasen muy buenas noches y nos estamos viendo el siguiente miércoles. Kiara, Valentina, la que quiera de las dos, me manda mensaje para recordarme y nos ponemos de acuerdo a ver si puede ser a las 5, a las 6 o a las 7. Yo creo que muy probablemente sea a las 6, cuando más temprano, y va a durar menos que esta, espero. ¿Sale? Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.